que el que más ha sufrido las consecuencias de estos 3 ministerios públicos y de este pleito, yo le llamo entre corruptos de derecha y corruptos de izquierda, ha sido la ciudadanía común y corriente. Justamente es que los guatemaltecos le pierdan el miedo al Ministerio Público, porque no vivimos en un sistema en el que pues tenemos que enfrentarnos a un inquisidor que nos va a perseguir por lo que se le antoje. Si el fiscal hace bien las cosas, le complica la vida a los jueces para que las hagan mal, y ahí mismo puede arrancar un buen círculo virtuoso y romper el círculo vicioso. Las herramientas legales, jurídicas las tenemos, pero se necesita capacidad y, perdón por la expresión, huevos. Presentado por Meicos. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy para hablar del último gran cambio trascendental en nuestras instituciones este 2026, instituciones de justicia, el cambio de fiscal general. Recientemente fue designado Gabriel García Luna como fiscal general, y para hablar de sus retos, hoy estamos en compañía de Alejandro Palmieri, editor de política, y Rodrigo Arenas, nuestro presidente editor. Hola Ale, hola José. Hola. Creo que hay varios retos que están pendientes. El Ministerio Público es uno de los pilares del sistema de justicia criminal y es una institución que ha estado en un péndulo por más de 16 años, que ha sido instrumentalizado con fines políticos por diferentes grupos y por diferentes intereses, pero todo en detrimento de la justicia del país. Y creo que pues valdría empezar por comentar cuáles son esos principales retos que el ministerio va a tener que enfrentar. Fácil. Devolverle la credibilidad a la ciudadanía en sus instituciones, particularmente el MP, por las razones que sean y por los vientos que soplaran hacia cualquier lado. El MP ha perdido credibilidad. Más allá de la inmensa todavía presa que hay de casos sin resolverse adecuadamente o satisfactoriamente, porque sí hay estadísticas que dicen que se ha resuelto un montón de casos, pero son desestimaciones, datos propios del MP. Y eso no satisface a las partes involucradas. A ver, si yo acudo a una institución como el MP para que me resuelva un problema, en el caso del MP penal, yo no lo que quiero no es que me diga, mire, olvídese de su caso, deme una solución, y eso no ha pasado. Algunos hablan de impunidad. Lo que hay es falta de satisfacción de la sociedad. Mal acostumbrados, sobre todo desde el tiempo de la CICIG, de casos de alta relevancia, alto riesgo, le llamaron un momento, de alto impacto. A ver, es que el MP se debe a la sociedad, a los guatemaltecos de a pie, y esos son los casos que hay que resolver. Sobre todo, los otros hacen ruido, pero eso no le resuelven la vida a los ciudadanos. Entonces, devolverle esa credibilidad es importantísimo. Y otro elemento para devolver la credibilidad, francamente, es la transparencia en el uso de los recursos públicos. Es ridículo que no se pueda conocer al detalle cómo se gasta el dinero del Ministerio Público, particularmente los sueldos. Con esas dos medidas de entrada, una se puede hacer de entrada, la otra toma tiempo. Pero el día 1, el fiscal designado, nombrado ya, tiene que transparentar las cuentas. Si da ese paso, insisto, el día 1, empieza con buen pie. Yo creo que es importante poner en contexto a la audiencia de dónde venimos, ¿verdad? Porque, como tú dices, José, son 16 años. El Ministerio Público de Claudia Paz y Paz fue un ministerio público que llegó literalmente a perseguir a los militares. Ese fue su objetivo único y absoluto. Incluso se engavetaron casos importantísimos como el del transurbano, casos en contra de temas de medicinas, de Gustavo Alejos. O sea, realmente hubo una agenda totalmente sesgada de parte de Claudia Paz y Paz, de perseguir y de enfocarse en perseguir a militares por pseudocrímenes en el conflicto armado. Cosas, como bien dice Ale, no necesariamente le resuelven la vida al guatemalteco del día a día. Después tuvimos el Ministerio Público de Telma Aldana,
que lamentablemente pues fue probablemente el más nefasto de todos, en el sentido de que separó, polarizó a la sociedad de una manera extraordinaria, lo utilizó finalmente para tratar ella de impulsar su carrera política, lo utilizó también para tratar de destruir enemigos imaginarios para ella como empresarios y tratar de cambiar las fuerzas políticas del país. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los casos, claramente que muchas veces ni siquiera tampoco llegaron a ningún buen puerto, porque eran casos, o sea, no solo muy mal fundamentados, generalmente solo con el mal logrado testigo, ¿cómo se llamaba? Colaborador eficaz, ¿verdad? Y después, lamentablemente, tuvimos también un ministerio público de una Consuelo Porras que llevó el péndulo para el otro lado, fue arrinconada, esto es importante recordarlo, ella fue arrinconada y atacada desde el primer día cuando trató de remover o cuando removió a Juan Francisco Sandoval. Desde ese momento ella fue demonizada, ¿verdad? Fue puesta como satanizada. No estoy con esto excusando, que estoy de acuerdo con Alejandro que el que más ha sufrido las consecuencias de estos 3 ministerios públicos y de este pleito, yo le llamo entre corruptos de derecha y corruptos de izquierda, ha sido la ciudadanía común y corriente, ¿verdad? La que todos los días está siendo extorsionada, asesinada, asaltada, incluso ultrajada en sus derechos de una u otra manera. Y yo creo que el gran reto que tiene este nuevo fiscal, que creo por su perfil que tiene, que esa es su intención, es de devolverle la credibilidad. No solo eso, tiene un reto también gigante, que no lo mirábamos como un problema para el guatemalteco común y corriente o el de a pie, como le llamamos, porque antes no se sentía tanto, pero se está sintiendo mucho, hoy más, cada vez más, que es el narcotráfico. Hoy tenemos un narcotráfico absolutamente empoderado en Guatemala, con posiciones en el Congreso de la República, en alcaldías, muchos funcionarios públicos, pues, a todas luces abiertamente narcotraficantes, o lavadores de dinero, digamos lavadores de dinero muy, muy cercanos a dichos narcotraficantes, que tienen hoy un poder y que están empoderando al narcotráfico de una manera que ya los guatemaltecos de a pie lo estamos empezando a sentir. Ya esas balaceras que tenemos en el día a día, asesinatos en las carreteras, en las calles, eso ya nos empieza a afectar a los guatemaltecos del día a día, como pasó en Medellín, como está pasando en México, en donde la gente se tiene que ir, porque ya el riesgo que se tiene de estar en medio de una balacera entre 2 grupos de narcos y que uno resulte muerto en esa balacera, pues es muy alto. Hay algo bien importante en lo que mencionas, Rodrigo, de los guatemaltecos de a pie. El Ministerio Público en estos 16 años se convirtió de una u otra forma en un ente con una visibilidad política muy importante, cuando esa visibilidad política no debería tenerlo. No quiero decir con esto que no haya casos de alto impacto que, por su naturaleza, si se investiga a un expresidente, si investiga a un exdiputado, pues el caso va a ser mediático o va a tener algún tinte, algún matiz político por la naturaleza de quién es la persona que está siendo investigada. Pero esos casos son los menos. Yo te garantizo que tú haces una encuesta del 2010 para atrás y le preguntas al guatemalteco de a pie quién era el fiscal general y nadie sabía. ¿No? Y es un puesto técnico. El Ministerio Público muchas veces se nos olvida, y se nos ha olvidado en estos 16 años, precisamente por las 3 personas que han estado ahí, que su función principal es investigar. Y lo que menos ha hecho el Ministerio Público en los últimos, bajo el mandato de los últimos 3 fiscales, ha sido eso, investigar y tecnificarse. Se supone que la CICIG venía a tecnificar al Ministerio Público para que tuviera mejores herramientas de investigación, pero lo que tiende a suceder es que sí, tenemos un Ministerio Público que en las últimas 3 administraciones ha reportado cada vez más ir siendo más eficiente, pero es una eficiencia que se reporta sobre la base, como decía Alejandro, de desestimación de denuncias. Entonces yo desestimo una denuncia y como la desestimé, es un caso que ya le pongo un cheque porque ya lo resolví, y no es así. Cosa que hay algo importante ahí, ¿verdad? Y es que
yo estuve en una conferencia en Estados Unidos en donde llegó una persona al Departamento de Justicia y ella decía que el 95-97% de los casos en Estados Unidos son negociados, no desestimados. Así es. Negociados, ¿verdad? Porque es más fácil resolverlo de una manera negociada. Hables en donde el victimario paga alguna consecuencia y una promesa de no repetición, y el Estado, digamos, el afectado, pues sale, pues, Sí, beneficiado. más vale ¿cómo es? Mala regla que un Que un buen pleito. pleito, ¿verdad? Pero aquí sí, lamentablemente, se fueron al extremo de la desestimación, no de la Y es negociación. que las salidas alternas, perdón, pero las salidas alternas que están reguladas en nuestra legislación son válidas y son importantes, pero no son las que abundan. Las que abundan son las desestimaciones. Eso quiere decir que tu caso lo denuncias porque consideras que merita una denuncia, pero pues se desestima porque a quien conoce la denuncia se le da la gana de desestimarlo. Agrego abono a lo que decís. A nivel federal, ese dato es a nivel federal. El 99% de los casos federales penales son solucionados de esa manera. A nivel estatal puede cambiar. ¿Pero por qué? No es para desaguar a los tribunales, no. Eso sucede porque la investigación del ente investigador, del Departamento de Justicia, es tan robusta, Tan se sólida. la presentan al acusado y dice, no, perdón, yo ahí pero a transar. Plead Pero- guilty. Claro, guilty, ¿verdad? Pero eso requiere esa investigación. Eso requiere, pero sustentada, porque vamos a ver, ¿qué pasó con la CICIG? Sí, ¿verdad? Que hay conferencias, PowerPoints y un montón de flechitas, pero al final muchos de esos casos estaban sustentados en testimonios de colaboradores eficaces que decían lo que querían. Y cambiaban sus versiones. Y cambiaban sus versiones, ¿verdad? No quiero recordar la historia de la venta de un cuadro, ¿va? Que me lo vendieron, que luego que fue una... En fin, ¿verdad? Ya saben de qué caso hablo. No estaban sustentadas y por eso, en buena medida, se cayeron esos casos presentados por el CICIG. Porque yo me atrevo a decir algo. Mucho, no todo, pero mucho de lo que la CICIG, digamos, puso en escaparate, esos casos, esas personas que aumentaron su patrimonio desmedidamente, pues, a través de puestos públicos, pues algo hay ahí, ¿verdad? Pero estaban tan mal sustentados que para los abogados fue fácil votarlos. Y los jueces... Lo que ver. pasa es que hay que entender algo ahí, ¿verdad? Y es que es peligrosísimo. La CICIG, su estrategia fue su popularidad. Su estrategia fue elevar su popularidad a tal través de punto, casos paradigmáticos, ¿no? a través de presentaciones, Sí. no voy a decir casos, de presentaciones paradigmáticas, que después nadie iba a cuestionar que lo que ellos dijeran era verdad. Ah. En mi caso, por ejemplo, así fue. En mi caso, ellos creen que Paulina Pais, la colaboradora eficaz, iba a poder decir 23 mentiras y que nosotros no lo íbamos a cuestionar. Ahora hay unos idiotas ahí que nos escuchan mucho, por cierto, que dicen que fue porque cambiaron la ley. Eso es absolutamente falso. Nuestro caso se cae porque la colaboradora eficaz, que era la prueba madre, tenía 23 mentiras. ¿Pero qué fue lo que pasó? La CICIG, cuando presenta el caso, jura y perjura que nadie iba a cuestionar lo que estaban diciendo, ni nosotros, por el miedo de que nos fuéramos a la cárcel. Entonces, y cuando yo lo cuestiono, que cuestiono las 23 mentiras, entonces hay que entender que su única estrategia fue esa, tratar de elevar tanto su popularidad que lo que dijera el colaborador eficaz, más 3 presentaciones de PowerPoint, tuvieran o no sentido, la gente lo iba a creer. Y al principio, lamentablemente, así fue. Y ese es, para mí, uno de los grandes daños o el daño principal que le hizo la CICIG al Ministerio Público y a la justicia en particular. Cómo volver la justicia o la investigación, en este caso, o la acusación, una verdad absoluta por pura popularidad. Sí, la presunción de inocencia es algo que a las diferentes administraciones de los últimos 16 años se les han valido madres. Esa y cualquier otra garantía constitucional. Y creo que eso también es algo importante a resaltar. El Ministerio Público no es una entidad a la que los guatemaltecos deberíamos tenerle miedo. Respeto por la autoridad, sí. Respeto por su capacidad investigativa, sí. Pero lo que ha pasado desde tiempos de Claudia Paz y Paz hasta la fecha es que particularmente algunas fiscalías
se convirtieron en departamentos de chantaje y de que, bueno, monto una presentación y eso viene de tiempos de CICIG y se quedó inmerso en fiscalías como la FESI. Monto una presentación y con esa presentación te acuso y te vas a la cárcel, a prisión provisional, ni siquiera preventiva, hasta que te escuche un juez de primera instancia. Yo creo que parte de devolver la credibilidad sí justamente es que los guatemaltecos le pierdan el miedo al Ministerio Público, porque no vivimos en un sistema en el que pues tenemos que enfrentarnos a un inquisidor que nos va a perseguir por lo que se le antoje. Al contrario, la presunción de inocencia es justamente una de las garantías bajo las cuales el Ministerio Público tiene que operar. Y en los últimos 16 años es algo que tampoco ha pasado. Vos creo que no ni siquiera estabas pensando en entrar a la universidad todavía, pero cuando a mí me tocó entrar a la universidad y tuve la entrevista con el decano de Derecho, me pregunta, mire, ¿y por qué quieres estudiar Derecho? La mera verdad no muy sabia, pero yo tampoco. Justo se acababa de ser aprobado, todavía no ha entrado en vigencia, entró el año que yo entré a la universidad, la modificación al Código Procesal Penal. Pasar de ese sistema inquisitivo que teníamos a acusatorio mixto moderno, como le gusta decir, pero en fin. ¿Qué significa eso? Que antes sí, el juez y el Ministerio Público le tenías que tener miedo porque era un inquisidor. Bueno, supuestamente nos abrimos a ese nuevo sistema. Llevamos, no voy a recordar cuántos años tengo de haber entrado a la U, pero no se ha terminado de aplicar. A ver, oral, los debates y algunas audiencias, pero a ver, sigue habiendo torres y torres de papeles. No hemos adoptado realmente un sistema acusatorio. En cuanto al perfil del fiscal, que lo mencionaste, o no, ¿quién fue? Tiene que dejar de ser personaje. Yo no conozco al nuevo fiscal o al fiscal que va a tomar posesión el 17, porque va a tomar posesión el 17, pero se me hace una persona, por su apariencia siquiera, que no tiene esa necesidad de reflectores que las otras sí han tenido. Bueno, vamos, no digamos Maldana, que se bajó, mencionabas intenciones políticas. Se bajó a una diputada que iba y a su partido para ella querer ser candidata. De ese partido. Para robarse el partido. Y no le funcionó. Pero bueno, esa necesidad de reflectores. El fiscal tiene que tener, a ver, ojalá mantenga esa misma apariencia el fiscal de los 4 años. Hacer su trabajo bien, que sus fiscales distritales y fiscalías especiales, secretarios generales, hagan bien su trabajo, investiguen, no necesitan figurar. Pero claro, hemos tenido en el pasado a señoras que lo que quieren ser candidatas presidenciales. Una pregunta, ¿qué hacemos? Porque yo, digamos, una cosa que he visto es muy, muy común en el Ministerio Público, es una incompetencia extraordinaria. Extraordinaria. O sea, incluida la CICIG, porque si hubieran sido competentes, la mitad de esos casos hubieran estado tan bien fundamentados que no hubiera habido manera que esas personas no se fueran a la cárcel. ¿Cómo hacemos para capacitar? ¿Qué puede hacer el nuevo fiscal? Porque entiendo que el Ministerio Público es una organización de 5 o 6 mil personas. 13,000, creo. 13,000 administrativos. Bueno, o sea, el fiscal es un gerente, ¿verdad? Hasta arriba del Ministerio Público. Él, para poder ser efectivo y que el Ministerio Público sea efectivo, pues tiene que tener un equipo realmente competente. Y no es un equipo de 4 personas o de 10 personas que va a llegar con él o que puede llegar con él. Es un equipo de 200 o 300 o 500 personas. Realmente, ojalá los 13,000, si fueron 13,000 o 5,000, si son 5,000, el número que sea. Pero digamos que por lo menos las cabezas de estas fiscalías claves y sus fiscales en cada fiscalía deberían de ser gente muy competente. ¿Cómo hacemos los guatemaltecos o cómo hace el fiscal para tener realmente un equipo competente en todos esos cuadros? Yo lo diría, la clave está en la investigación bien fundamentada, porque yo sé que para las personas que no están en el ámbito del derecho es difícil entender. Si no seas técnico. Pero una cosa es la verdad. Y otra cosa es probarla. La verdad procesal que le llamamos. Y ese es el problema, que
insisto, probablemente varios de los casos que presentó CICIG, varios tenían razón, pero no lo lograron sustentar. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Preparar. No sé si eso implique muchísima ayuda de socios importantes como Estados Unidos. No sé por qué en Guatemala preferimos ayuda de otras entidades y no al FBI. Al FBI le tenemos como mío. Señores, pues tienen muchísima experiencia en eso. Esa es una. No sé si hay alguna europea, alguna canadiense, alguna argentina. Canadienses no, gracias. Mexicana, no muchas gracias porque, ¿verdad? Solo le vienen a enseñar mañas. Pero sí hay capacidad en el mundo para enseñarnos cómo hacerlo. Las herramientas legales, jurídicas las tenemos, pero se necesita capacidad y, perdón por la expresión, huevos. Y sin ir a ejemplos concretos de quienes nos pueden venir a entrenar a los fiscales, yo me iría 2 pasos atrás. Uno es que la institución atraiga a los mejores representantes de la profesión, porque algo que pasa es que nuestras instituciones de justicia en general, desde los jueces hasta los magistrados de las más altas cortes, hasta los fiscales de sección y diferentes cargos dentro del Ministerio Público, no atraen necesariamente a los mejores penalistas del país. Y no lo hacen, entre otras cosas, porque, pues como tal, reputacionalmente ir a trabajar en el Ministerio Público, por lo menos en los últimos años, tiene un costo reputacional muy grande. Ir a trabajar ahí es trabajar dentro de una estructura que está sumamente politizada y salir completamente manchado. Y pues a muchos, pues quizá de una u otra forma, a muchos abogados puede que les interese trabajar para hacer justicia en el país, pero hoy por hoy no es algo que dignifique. Contrario a casos, por ejemplo, platicaba yo con el juez Ricardo Rojas, argentino, muy cercano al presidente Milei, y él me decía, en Argentina ser juez sigue siendo al día de hoy algo que se respeta, y la mitad de los estudiantes de Derecho, cuando llegan a su último año, quieren entrar a la carrera judicial. Yo le pregunté a mis estudiantes hace una semana si alguno quería meterse a la carrera judicial, ni uno levantó la mano y son 50. Y a lo que voy con eso es, tiene que ser atractivo volver a trabajar para un abogado en las instituciones de justicia. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que también es algo que vale la pena revisar, no solo por transparencia, que es importante, cuánto está ganando un fiscal. Hoy por hoy no podemos saber cómo está conformada la estructura de salarios dentro del Ministerio Público. Pero si vas a investigar narcotraficantes, vas a investigar mareros, vas a investigar sicarios, tenés que de alguna forma tener una compensación por el riesgo que vas a correr. Yo no sé si están bien o mal pagados, pero creo que también va de la mano con eso. Sí, pago, seguridad, protegerlo más que el ánimo de lucro. Pero incluso entiendo, corríjanme ustedes si me equivoco, pero entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos abogados litigantes, me imagino que solo los litigantes, primero hacen carrera en la oficina pública, porque eso les da un prestigio, un sustento para después irse a lo privado. Y bueno, o sea... Ahí hacer dinero. Y ahí hacer dinero, pues es como 2 facetas de su vida. Así es, ¿no? Así es. Sí. ¿Cuántas películas hemos visto, verdad? Donde saliendo de la universidad se van a la fiscalía de distrito, luego se meten en un proceso político, también político de ser electos fiscales de... O eso, distrito, o hacen carrera política. Y luego cierran la puerta de su oficina pública, se van a una gran oficina y ahí hacen dinero. O sea, se puede. Pero la institución per se no te mancha el nombre. No hay que hacer Al revés. No hay que hacer dinero en la institución pública porque todo el incentivo es perverso. El incentivo es aprender ahí. Pero aparte él les da prestigio. Yo lo he visto cómo lo anuncian para ser políticos o para... Fui attorney, ¿verdad? Fui fiscal de tal estado. Exactamente. O sea, ni siquiera tiene que ser fiscal general. O sea, puede ser de un estado, ¿verdad? Como de un distrito. Y eso les da mucho prestigio usualmente, cuando no son del de Nueva York. Eso no es tanto dinero. Eso es capacidad de acción. A ver, yo fui... Y conocer el sistema de adentro. Sí, yo fui medio buzo en la U, ¿verdad? Aprendí. Soy limpio, soy correcto, me meto ahí, me va a costar. Algunas cosas no las voy a poder hacer el paso que quiero, pero tengo la protección y las herramientas en la institución pública para hacerlo. Eso es lo que da prestigio. Pero queda el sabor aquí como que aquí no. Que aquí los fiscales de fiscalías normales, no vamos a hablar de las especiales, aunque también no pueden avanzar. No pues que mira, solo ponte a pensar que los últimos, digamos, los fiscales de segunda línea o de tercera línea de todavía de la fiscalía de Claudia Paz y Paz,
no los conozco, no creo que no fueron tan famosos. Ya los de Tel Maldana sí, y el de, ¿cómo se llama? Y los de Consuelo Porras también. Los de Tel Maldana son prófugos. Y no son prófugos porque estén siendo perseguidos. Son prófugos porque violaron la ley. O sea, eso hay que dejarlo clarísimo. A esa gente no la están persiguiendo, no la persiguieron y son víctimas de su gran trabajo que hicieron contra la corrupción. Esa es gente que violó la ley. Entonces, que vayan a pedir, que vayan a tratar de ser ahorita fiscales, ¿cómo se llama? Abogados en la línea privada, sí. ¿Verdad? Y bueno, y en el caso ahorita también de Consuelo, pues un poquito lo mismo. Vamos a ver cómo salen, ¿verdad? Pero no creo, honestamente, que van a salir muy bien parados. O sea, no necesariamente. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, pues, aunque por 8 años la gente no los haya criticado por X o Y razón, su reputación, y eso tal vez es un mensaje para el que entra y los que entren. Solo que tengan ya 80 años y esta sea la última línea de su carrera profesional, pues que no les importe qué piensan de ellos cuando salgan del poder. Pero primero, todos salen del poder. Todos terminan saliendo del poder y en Guatemala nos vamos a seguir trabajando fuertemente para que todos salgan del poder y ninguno se quede en el poder más de un tiempo, de un periodo o 2 en el caso cuando hay 2. Pero primero todos salen del poder y segundo, van a vivir de su reputación posterior a eso. Entonces, van a vivir ya sea escondidos o con la frente en alto. Y bueno, los de Tel Maldana tuvieron la oportunidad. Todos ellos podrían haber sido fiscales si nos remontamos al 2014 y 2015, cuando realmente solo estaban persiguiendo o aparentaban estar persiguiendo a los corruptos que se dicen de derecha, porque no son de derecha, simplemente son corruptos con un discurso. Si hubieran sido profesionales y hubieran sido objetivos y hubieran sido profundos en su trabajo, hoy esa gente estaría muy bien vista en Guatemala. Pero no solo están prófugos y se van a quedar prófugos o no sé qué va a pasar al final del día con ellos o no. ¿Por qué? Porque tienen una reputación absolutamente destrozada. A mí me gustaría que enfrentaran la justicia. Yo no quiero que sigan prófugos. A mí tampoco, yo también quisiera eso. Porque, vamos, haber estado no sé cuánto tiempo estuvo en el MP Sandoval o los demás, pero habiendo estado tanto tiempo en la institución, para que en el instante en el que ya no tenían el poder que hayan tenido, se hayan ido. Quiere decir que ellos mismos no confiaban en el sistema que dejaron, que construyeron. ¿Qué confianza le va a dar a la ciudadanía cuando el poderoso fiscal de la FESI lo primero que hace es que se va? No. Tienen que venir a enfrentar la justicia. Y los jueces. Y los jueces. Igual. ¿No? Sí, ¿verdad? Si el fiscal García Luna hace las cosas como tiene que hacerlas, tendría que generarles a ellos la confianza de, ok, voy a ir a Guatemala a enfrentar. Pero solo ahí porque hay un tema ahí porque la gente no necesariamente lo sabe. Una cosa es lo que haga García Luna y otra cosa es lo que hagan los jueces. No, pero el MP muy bien puede decir, no pide prisión provisional, pide una caución, pide arraigo, ¿no? Y si hay jueces carceleros, como no debiera de haber, porque la prisión preventiva debiera ser la excepción, apelarlo y subirlo y, a ver. Sí, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Ese señor puede hacer eso. Ahora, si con el nuevo fiscal ellos siguen donde están, pues la culpabilidad es casi que manifiesta. Pues, según redes sociales, deberían de estar aquí el 18 de mayo, porque todos están muy contentos con él. Qué bueno, ojalá vengan. A mí un tema que me he estado cuestionando en estos días, y justamente lo hablábamos con Alejandro ayer, a propósito de lo que decías, Rodrigo, y es el tema del péndulo. Es algo que hemos utilizado nosotros, pero realmente... Como alegoría, correcto. Pero yo realmente me niego a afirmar que quienes hoy detentaron algún cargo o detentan todavía algún cargo en alguna fiscalía son corruptos, pero corruptos de derecha. No son corruptos de derecha. Y la misma gente, Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana y compañía, tampoco es que sean corruptos de izquierda.
Lo que son corruptos a secas que utilizaron el ministerio público para sus fines y lo hicieron por 16 años, unos u otros. Y se Es que el pegan. péndulo no es ideológico. El péndulo fueron dos bandos, Correcto. si te pones a pensar. Pero es que, y es que lo digo a propósito justamente de que hay unos fans que tenemos, que ya mencionabas tú, que creen que el péndulo es ideológico. Y no, el péndulo no es ideológico. Por cierto, son muy inteligentes, ¿no? Totalmente. El péndulo es un grupo, son dos grupos enfrentados que han utilizado el Ministerio Público para sus propios fines y beneficio de los suyos. Y se han colgado de tal o cual grupo ideológico, algún tipo de afinidad, con la intención de medio lavarse un poco la cara y decir que lo están haciendo para promover tal o cual ideología, lo cual lo hace peor, porque lo que están haciendo es utilizar el Ministerio Público, en muchos casos incluso para vender justicia al mejor postor. Se conoce muy bien no solo del tema de los cuadros que mencionabas, Alejandro, de José Rubén Zamora, sino de fiscales en la FESI, que desde tiempos de Juan Francisco Sandoval vendían como tal no solo información, sino la forma en la que iban a proceder a nivel judicial. A lo que voy con toda esta idea. Hablando de vender información, aquellas grabaciones de Juan Francisco Sandoval con José Rubén Zamora, ¿verdad? Totalmente. A ver, no nos estamos inventando nada. Pero a lo que voy con todo esto es que el péndulo no es de derechas ni de izquierdas. Aquí el péndulo es entre corruptos de uno u otro lado que lo han utilizado para sus fines, y lo que tiene que pasar es que no tiene que estar allá adentro. Eran los corruptos que tenían el poder antes de que llegara, digamos, Iván Velázquez al ministerio, a la CICIG y Ter Maldana. Había un grupo de corruptos que tenían el poder, del cual Ter Maldana era parte de ese grupo. O sea, eso no hay que olvidarlo. Ter Maldana era parte de ese grupo de corruptos que tenían el poder. La misma CICIG lo dijo. La misma CICIG lo dijo. Y es la razón por la cual pues le tienen cola machucada y por la cual la controlan como la controla el ex embajador Robinson y Iván Velázquez. O sea, eso era una jueza de la impunidad. Eso así es. ¿Así? Y este nuevo grupo de corruptos que querían llegar al poder o querían tener el poder de una u otra manera. Para ellos el fin justificaba los medios. Entonces, estos son los dos grupos, estos son los dos péndulos. Y de acuerdo contigo que no son ideológicos. Simplemente eran de grupos que tenían el poder antes y que lo querían ahora, y que sigue siendo un pleito de poder entre esos dos grupos. Hoy esos grupos, uno tiene el poder ejecutivo, ¿verdad? Tuvo el poder legislativo hasta que se rompió la alianza que se rompió gracias a Dios y a un encargado de negocios. Tenían también ese poder en el legislativo. Y ese es el péndulo que hay que romper. Lo que necesitamos es que aquí hay un tercer grupo de guatemaltecos que estamos en medio de estos dos, en donde está el 90-95% de la población, que no queremos ni uno ni el otro. Queremos un país republicano, en donde el Estado nos proteja la vida, la libertad y la propiedad, en donde haya igualdad ante la ley y separación de poderes. Eso es todo. Y este es el grupo, aquí es donde por lo menos yo le llamo parar el péndulo de estos dos grupos. Pero de acuerdo contigo que ideológico, cero. Es expulsarlos del sistema por completo. Y incluso Ambos. Que paren donde tienen que estar, que en muchos casos es en la cárcel. Si tuviéramos que poner una imagen a eso que acabas de describir, podría ser la plaza a primer trimestre del 2015. Primer trimestre del 2015, cuando todos, casi todos, acudimos ahí. Segundo trimestre. ¿Segundo? Sí, fue abril, mayo, junio. Ok. Estábamos de acuerdo en lo que se pintaba. Todos estamos de acuerdo en eso. A ver, voy a poner otro ejemplo. Reforma constitucional 2016, hasta que pues la regaron. Pero a eso voy. Que cuando se abre un espacio amplio en donde cabemos todos, o casi todos, los buenos, quiero decir, y empezamos a caminar, siempre hay alguien de cualquier bando que se aprovecha de eso, pretende ser el que lleva la bandera, y entonces se canta en todo. Eso pasó en el segundo trimestre de 2015, y eso pasó en la reforma constitucional
del 2016. Porque estábamos siendo engañados. Claro. Porque lamentablemente, tanto el caso La Línea, bueno, yo digo que para mí lo que detonó ese segundo trimestre fue Roxana Valdetti tomando agua del lago de Amatitlán, ¿verdad? Que nos indignó, creo yo, a todos los guatemaltecos. Fue así como nos quiso ver, o sea, realmente nos quiso ver como una partida de idiotas. Y después, igualmente, creímos en gente, o sea, la reforma constitucional que iba a estar enfocada pues nada más en temas de justicia, que es importante en algún momento hacer esa reforma. Creímos en la buena fe de estas personas. Creímos que de verdad los acuerdos que se habían plasmado se iban a respetar. Pero regresamos a que por esta arrogancia que tenían, esta popularidad que construyeron, y que construyeron, hay que recordar cómo, ¿verdad? O sea, cooptando medios de comunicación, cooptando, bueno, con un apoyo cooptado de la famosa, del famoso G13, y pues con estos shows que hacían todos los jueves, que al final del día construyeron una arrogancia que es increíble cómo algunos todavía la tienen. Eso me llama la atención, cómo algunos todavía tienen su arrogancia pues muy sólida en su frente. Esa popularidad mezclada con esa arrogancia fue lo que hicieron que arruinaran todo. Y eso es lo que ojalá, y espero yo, que el nuevo fiscal, que para mí no es de que sea el más importante, pero sí es como que el primer eslabón de la cadena, ¿verdad? Si el fiscal hace bien las cosas, le complica la vida a los jueces para que las hagan mal, y ahí mismo puede arrancar un buen círculo virtuoso y romper el círculo vicioso del que llevamos 16 años. Hay que recordar algo importante, que a diferencia de los juzgados del organismo judicial, en donde está la Corte Suprema, salas, en donde un magistrado no debiera, lo hacen, pero no debieran llamar a un magistrado de abajo para guiarlo, no debieran. Pasa hoy, el magistrado de la Cámara Penal muy connotado que hace eso para manejar casos para su beneficio o para sus amigos. En el Ministerio Público, el fiscal general es el jefe, así lo llama, jefe del Ministerio Público. Es una entidad jerárquica, vertical, no es horizontal. Entonces, sí puede hacer mucho un fiscal general porque le tienen que hacer caso. Ahí no hay independencia fiscal. Ahí no puede decir, no, señor fiscal general, fíjese que yo me quiero ir por esta línea de investigación. No. Entonces, ese de nuevo es uno de los trabajos que tiene que hacer este fiscal general que asumirá el 17 de mayo. Porque él manda. Él manda. Entonces, si la cabeza está bien, en una institución como esa, sí puede hacer mucho. Y que yo, generalmente lo que espero, regresando a lo que decía Rodrigo al inicio, es un ministerio público en el que su interés vaya a ser que la certeza de castigo prime en aquellos casos en los que efectivamente corresponde sancionar penalmente o llegar a un arreglo con quien haya cometido un delito. Y que el guatemalteco a pie, al que lamentablemente hoy le mataron a una persona, pues no se quede impune el asesinato de un ser querido porque simplemente se desestimó, porque no hay capacidades de investigación. Que la persona que le invaden una casa, una parcela, una finca, independientemente de la extensión o el tamaño, cuente con la certeza de que no va a pasar 10 años esperando a que los usurpadores sean desalojados. En fin, podríamos enumerar muchas más cosas y no digamos el caso del combate al 10 cuando te va bien. Totalmente. Así que, pues yo creo que lo mejor que podemos esperar es que le vaya bien al fiscal general y que corrija los errores que se cometieron en el pasado. Yo creo que tiene que rodearse de buenas personas, de personas capaces, que aunque tengan ideología, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos ideología, pero que sean técnicos y que de alguna manera su profesionalismo esté por encima de su ideología. No al contrario, que fue lo que vimos que pasó en muchos jueces, sobre todo digo yo en jueces y en algunos fiscales,
y que se preocupe de reconstruir esa confianza que necesita la ciudadanía en la justicia. Por lo menos en esa primera fase, que es la que le corresponde al Ministerio Público. Y que esté claro que va a tener que hacer también algo para ayudarnos a los guatemaltecos a de verdad saber quiénes son los buenos jueces y los malos jueces. Yo me niego a creer que todos los jueces son malos. Claro, así es. Tiene que haber gente correcta ahí. Estoy seguro que tiene que haber gente correcta. Y le va a tocar al Ministerio Público demostrarnos con pruebas quiénes son los jueces buenos y quiénes son los jueces malos también, para poder ir realmente componiendo la cadena de justicia, que sin ella realmente es dificilísimo que el país salga adelante. Yo me voy a corregir, tal vez no el primer día, creo que estoy viendo mucho, pero si en los primeros días el fiscal transparenta el tema de los gastos y los sueldos, es una buena señal. Pero no se requiere mucho. Por ahí empezamos. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima edición de Republicast. Presentado por Meicos.